¿Cómo están? Vamos a seguir con nuestra clase de legislación educacional y políticas educativas. Estaremos hablando de la Ley General de Educación número 1264. El Congreso de la Nación sanciona con fuerza de ley el artículo primero. Todo habitante de la República tiene derecho a una educación integral y permanente que como sistema y proceso se realizará en el contexto de la cultura de la comunidad. En el artículo 2, el sistema educativo nacional está formulado para beneficiar a todos los habitantes de la República. Los pueblos indígenas gozan al respecto de los derechos que les son reconocidos por la Constitución Nacional y esta ley. En el artículo 3, el Estado garantizará el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceder a los conocimientos y a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología sin discriminación alguna. Garantizará igualmente la libertad de enseñar sin más requisito que la idoneidad y la integridad ética, el derecho a la educación religiosa y el pluralismo ideológico. El artículo 4. El Estado tendrá la responsabilidad de asegurar a toda la población del país el acceso a la educación y crear las condiciones de una real igualdad de oportunidades. El sistema educativo nacional será financiado básicamente con recursos del presupuesto general de la Nación. Artículo 5. A través del Sistema Educativo Nacional se establecerá un diseño curricular básico que posibilite la elaboración de proyectos curriculares diversos y ajustados a las modalidades, características y necesidades de cada caso. El artículo 6. El Estado impulsará la descentralización de los servicios educativos públicos de gestión oficial. El presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias se elaborará sobre las bases de programas de acción. Los presupuestos para los departamentos se harán en coordinación con las gobernaciones. Título 2. Principios generales, capítulo 1, objeto de la ley. El artículo 7. La presente ley regulará la educación pública y privada. Establecerá los principios y fines generales que deben inspirarla y orientarla. Regulará la gestión, la organización, la estructura del sistema educativo nacional, la educación de régimen general y especial, el sistema escolar y sus modalidades. Determinará las normas básicas de participación y responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa, de los establecimientos educativos, las formas de financiación del sector público de la educación y demás funciones del sistema. El artículo 8. Las universidades serán autónomas la misma y los institutos superiores establecerán sus propios estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes y programas de acuerdo con la política educativa y para contribuir con los planes del desarrollo nacional. Será obligatoria la coordinación de los planes y programas de estudio de las universidades e institutos superiores en el marco de un único sistema educativo nacional de carácter público. En el artículo 10. La educación se ajustará básicamente a los siguientes principios: el afianzamiento de la identidad cultural de la persona, el respeto a todas las culturas, la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en los centros de enseñanza, el valor del trabajo como realización del ser humano y de la sociedad, la efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo de todo tipo de discriminación, el desarrollo de las capacidades creativas y el espíritu crítico, la promoción de la excelencia, la práctica de hábitos de comportamiento democrático, la proscripción de la arbitrariedad y la prepotencia en el trato dentro o fuera del aula y de la utilización de fórmulas cortesanas y adulatorias. La formación personalizada que integre los conocimientos, valores morales y destrezas válidos para todos los ámbitos de la vida. La participación y colaboración de los padres o tutores en todo el proceso educativo, la autonomía pedagógica, la atención psicopedagógica y la orientación laboral, la metodología activa que asegure la participación del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la evaluación de los procesos resultado de la enseñanza y el aprendizaje, así como los diversos elementos del sistema. Artículo 11. A efecto de lo dispuesto en esta ley, se entiende por educación el proceso permanente de comunicación creativa de la cultura de la comunidad, integrada en la cultura nacional y universal para la realización del hombre en la totalidad de sus dimensiones. Se entiende por sistema educativo nacional al conjunto de niveles y modalidades educativos interrelacionados desarrollados por la comunidad educativa y regulados por el Estado.
Se entiende por currículo el conjunto de los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo nacional que regulan la práctica docente. Se entiende por educación general básica el proceso de crecimiento de la persona en todas sus dimensiones para que se capacite a participar activa y críticamente en la construcción y consolidación de un estilo de vida social flexible y creativo que le permita la satisfacción de sus necesidades fundamentales. La educación general básica, más que un fin en sí mismo, es una base para el aprendizaje y el desarrollo humano permanente. Implica capacitar para el desarrollo de la personalidad, para el trabajo, para la convivencia, la autoinstrucción y la autogestión. Se entiende por educación para grupos étnicos, la que se ofrece a grupos o comunidades que poseen su propia cultura, su lengua y sus tradiciones, y que integran la nacionalidad paraguaya. Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados por la autoridad oficial competente en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. Se entiende por educación no formal aquella que se ofrece con el objeto de complementar, suplir conocimientos, actualizar y formar en aspectos académicos o laborales, sin la exigencia de las formalidades de la educación escolarizada ni la sujeción al sistema de niveles, ciclos y grados establecido por el Sistema Educativo Nacional. Se entiende por educación refleja aquella que procede de personas, entidades, medios de comunicación social, medios impresos tradicionales, costumbres, ambientes sociales, comportamientos sociales y otros no estructurados que producen aprendizaje y conocimientos libres y espontáneamente adquiridos. Se entiende por comunidad educativa el conjunto de personas e instituciones conformada por estudiantes, educadores, padres de familia o tutores, egresados, directivos y administradores escolares, que según sus competencias participan en el diseño, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional. Se entiende por alumno el sujeto inscrito en una institución educativa formal o no formal, con el objeto de participar en un proceso de aprendizaje sistemático bajo la orientación de un maestro o profesor. Se entiende por educador el personal docente, técnico y administrativo. En el campo de la educación, ejerce funciones de enseñanza, orientación, planificación, evaluación, investigación, dirección, supervisión, administración y otras que determinen las leyes especiales. Los establecimientos, centros o instituciones educativas son instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas, constituidas con el fin de prestar el servicio público de educación en los términos fijados en esta ley. Capítulo 3. Los responsables de la educación. Artículo 12. La organización del sistema educativo nacional es responsabilidad del Estado, con la participación según niveles de responsabilidad de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarca a los sectores público y privado, así como al ámbito escolar y extraescolar. El artículo 13. A los efectos del proceso educativo se integrarán los esfuerzos de la familia, la comunidad, el Estado, los docentes y los alumnos. Artículo 14. La familia constituye el ámbito natural de la educación de los hijos y de acceso a la cultura indispensable para el desarrollo pleno de la persona. Se atenderán las situaciones derivadas de la condición de ser madre soltera, padres divorciados, la familia adoptiva, grupos domésticos especiales, huérfanos o niños en situación de riesgo. Artículo 15. El alumno es el sujeto principal del proceso de aprendizaje. Constituirá deber básico de los alumnos el estudio y el respeto a las normas de convivencia dentro de la institución. El artículo 16. La comunidad contribuirá a mantener el ámbito ético y cultural en el que se desarrolla el proceso educativo, proveerá los elementos característicos que fundamentan la flexibilidad de los currículums para cada región y participará activamente en el proceso de elaboración de sus reglamentaciones y de las que organizan las gobernaciones y los municipios. El artículo 17 está garantizada para todos la libertad de enseñar sin más requisito que la idoneidad y la integridad ética.
Los docentes participarán activamente en la comunidad educativa. El artículo 18. Las funciones del Estado en el ámbito de la educación se ejercen por medio del Ministerio de Educación y Ciencias. Capítulo 2. Educación formal, sección 1. Estructura. Artículo 27. La educación formal se estructura en 3 niveles. El primer nivel comprenderá la educación inicial, la educación escolar básica, el segundo nivel la educación media, el tercer nivel la educación superior. Artículo 28. Los niveles y ciclos de régimen general deberán articularse de manera que profundicen los objetivos, faciliten el pasaje, la continuidad y aseguren la movilidad horizontal y vertical de los alumnos. Sección 2. Educación inicial. Artículo 29. La educación inicial comprenderá 2 siglos. El primer siglo se extenderá hasta los 3 años inclusive y el segundo hasta los 4 años. Artículo 30. La educación inicial será impartida por profesionales de la especialidad. En caso de imposibilidad de contar con suficiente personal, se podrán autorizar a personas no especializadas en la materia para ejercer dicha docencia con expresa autorización del Viceministro de Educación. Artículo 31. La enseñanza se realizará en la lengua oficial materna, educando desde los comienzos del proceso escolar o desde el primer grado. Sección 3. Educación escolar básica. Artículo 32. La educación escolar básica comprende 9 grados y es obligatoria. Será gratuito en las escuelas públicas de gestión oficial con la inclusión del preescolar. Artículo 33. Los objetivos de la educación escolar básica serán definidos y actualizados periódicamente por las autoridades oficiales competentes. Artículo 34. La educación escolar básica comprenderá 3 ciclos y se organizará por áreas, que serán obligatorias y tendrán un carácter global e integrado. Artículo 35. La evaluación del tercer ciclo de la educación escolar básica será continua e integradora. Artículo 36. Para los alumnos mayores de 16 años que deseen cursar la educación escolar básica podrán establecerse currículum diferenciados que respondan a su nivel de formación. Sección 4. Educación media. Artículo 37. La educación media comprende el bachillerato o la formación profesional y tendrán 3 cursos académicos. El artículo 38. La educación media orientará a los alumnos en el proceso de su maduración intelectual y afectiva de manera que puedan integrarse crítica y creativamente en su propia cultura, así como adquirir los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus compromisos sociales con responsabilidades y competencia. Artículo 39. El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá el diseño curricular, los objetivos y sistema de evaluación propia de esta etapa. El artículo 40. Los alumnos de formación profesional y los de bachillerato podrán realizar su formación y capacitación en el sistema dual colegio-empresa como pasantía con becas sin vinculación laboral. Artículo 41. Para enseñar en el último ciclo de la educación escolar básica y la educación media, se requerirá el título de profesor o profesora otorgado en los centros de institutos de formación docente. Artículo 42. Los alumnos que cursen satisfactoriamente los 3 años de educación media en cualquiera de sus modalidades de bachillerato recibirán el título de bachiller. Para hacer el trabajo práctico, lean bien el material de lectura, que es la Ley General de Educación. Las leyes están para ser acatadas, no están para ser discutidas.